Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Lunes de salud mental otra vez aquí en su programa ¿Por qué nadie lo dijo? El día de hoy estamos Yolanda y yo desde lugares separados, pero bueno, juntas haciendo este bonito programa que queremos y que creemos que puede aportar a la vida de la gente. Hoy es lunes 18 de marzo y bueno, es feriado. Ojalá la gente que esté trabajando pues esté cobrando cuando menos el doble. Y Exacto. los que no, pues que tengan un lindo día, disfruten este día feriado y pues bueno, aquí estamos contentas de estar con ustedes. Así es, pues bueno, otro lunes, seguimos en el bonito mes de marzo, en donde ya pronto comenzará la primavera y con este calor en la Ciudad de México, ya lo sentimos, ya sentimos que viene, ¿no? Así que bueno, Ya, pues ya. como cada lunes vamos a hablar de un tema bien interesante que creo que, no sé si la palabra es que está de moda o últimamente como que lo utilizamos mucho más, ¿no? Que antes. Entonces, pues vamos a darle este tema llamado, bueno, recordarles antes nuestras redes sociales. Esto, bueno, pues lo pueden escuchar en todas las plataformas de Caldero, en Facebook, bueno, no sé, en YouTube, en la página de internet también, y nuestras páginas personales, Yolanda Vadillo Psicología y Psicología Hoy, MX, donde, bueno, también pueden seguirnos, ¿no? Con algunas cosas también bastante interesantes que tienen que ver, pues, con psicología. Exacto. Ahora bien, pues Ahora bien, recuerden también que tenemos lo pueden escuchar en Spotify si van en su coche y están aburridos, ¿no? Entonces lo pueden escuchar en Spotify a través de la página o bueno, del canal de Caldero o en nuestro propio canal, que es Porque Nadie Lo Dijo, que nada más tiene los capítulos que hemos tenido acá, que ya son bastantes, porque pues ya cumplimos un año. Entonces, ¿cierto? pues si no han oído algunos o algo así, pueden buscarlos por ahí y ahí está. Y Así es. entonces, ahí está la invitación. Exacto. Y entonces dícese que el día de hoy vamos a hablar de algo que llamamos tolerancia a la frustración, ¿no? Y que creo que tiene Cosa como, bonita. sí, una cosa muy bonita, muchas vertientes, muchas cosas por donde abordar, porque yo lo oigo mucho más en el tema de niños, pero en Mm. realidad es que, o sea, se ocurre en la vida adulta, seguramente en la vejez, ¿no? En muchas de las cosas que, pues sí, en muchas de Etapas. nuestra vida, ¿no? Algunos lo llevan mejor, otros creo que mucho peor, y bueno, pues un poco por eso es esta información, ¿no? Cómo aprender a vivir mejor con esto, cómo desarrollamos, porque yo sí creo que es una habilidad el Sí, ser sí, sí, sí. tolerante a la frustración, porque creo que algo que tenemos seguro y lo dicen así como en toda esta onda, pues budista, ¿no? Y que ahora también está como muy de moda, es que eso es algo de lo que tenemos que estar seguros, que el sufrimiento, la frustración, va a ser algo que va a ocurrir siempre, Forma parte de la vida como el cambio. completamente, ¿no? O sea, Exacto. entonces, o te aclimatas o, ¿no? O la O vas a te- sufrir. Exacto. Exacto. Y algo que yo veía, bueno, creo que como a Yoli le gusta empezar por dónde se tiene que empezar, pues podríamos empezar por definir qué Sí. es la frustración, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, yo encontré una definición que dice, la frustración es la respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso o un impulso y no logramos satisfacerlo. Entonces sentimos ira, molestia, decepción y que viene acompañado de un vacío no saciado, donde cuanto mayor sea la barrera, o sea, la barrera donde medimos, ¿no? Nuestro deseo, mayor será la frustración que resulta si no lo alcanzamos. Entonces, bueno, ¿no? O sea, es como esta idea que yo tengo acerca de algo que no se está cumpliendo un deseo y entonces ahí me frustro, ¿no? Es esa emoción acompañada de, pues de la no consecución de lo que estábamos planeando. Exacto. Y buscando como información acerca de esto, fíjate que era interesante que, o sea,
algunos como autores hablan de que realmente esto antes, o sea, esta como frase así como tolerancia a la frustración, no se usaba, ¿no? Más bien era como, se definía más como el berrinche, Mm, la inmadurez, ¿no? Ay, como que inmaduro, ¿no? No aguanta nada, o sea, pero no había ujú. tal cual como esta definición que ahora utilizamos al decir, ah, claro, es que esa persona tiene baja tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, Exacto. más bien era Ajá, como una o te insisto, lo veíamos mucho en los niños, ¿no? Y es como, es que es un berrinche porque quiere que le den tal. ajá, Y ajá. ahora creo que sí lo tenemos más como definición. A mí me gustó también una forma en que lo describe, pero algo, pues sí, es algo más como espiritual, ¿no? Y más en donde dice, el sufrimiento es la realidad de la cual nadie va a poder escapar, ¿no? Todos nos vamos a enfrentar a la enfermedad, a la vejez, a algo que no nos gusta, a la separación, a la pérdida, a la muerte, ¿no? Y bueno, esto que hablábamos hace un momento en que todo es temporal, solo el Ujú, cambio tiene certeza. ujú, ujú. Ahora entonces, ¿cómo toleramos todas esas cosas que sí no nos gustan? Que si no nos gustan, exacto, ¿no? Porque al final también hay que pensar que esta emoción también, como todas, y como hemos intentado hacerlo reiteradas veces a lo largo de este año, todas las emociones son normales, ¿no? Todas Ujú, las emociones son ujú, normales o sea, normales en cuanto a que todos las sentimos, ¿no? Están ahí y todos pasamos por eso, algunos mejor, algunos peor, algunos mayor, más veces que otros, pero la realidad es que es una emoción común, ¿no? Todos vivimos de ella y como todas las emociones también es pasajera, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esto cuando lo sintamos, ¿no? ujú. Y creo que ahora que hablas un poco en cuanto a los berrinches de los niños, que antes eran berrinches y hoy es que tiene baja tolerancia a la frustración, en realidad yo me quedaba pensando un poco en sí, sí tiene baja tolerancia a la frustración, pero en realidad por eso está haciendo un berrinche, ¿no? O sea, el berrinche no es la baja tolerancia a la frustración, el berrinche es la señal que no está teniendo una tolerancia a la frustración adecuada para lo que está sucediendo. Entonces, creo que en muchas ocasiones lo que vemos como acción no es, o sea, nos quiere dejar ver a lo mejor que es falta de tolerancia a la frustración, no sé, un berrinche, enojo, no sé, como los adolescentes que a lo mejor pegan a la pared, ¿no? O que pegué de gritos, no sé, o que me pegué al Au. claxon. Ujú, ujú. Exacto, pero en realidad es como la muestra en acción de la tolerancia a la frustración, me parece. Exacto, de la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Bueno, sí, claro. Ajá, ajá. Ahora, yo sí creo, volviendo a este punto, que sí es algo que sí aprendemos desde pequeños, ¿no? O sea, para Sí, irnos después como a las etapas de vida, yo sí estoy convencida, enfocándome yo en lo que hago en la primera infancia, en que ahí se modela muchísimo de los padres, de la actuación de los adultos sí, cercanos que tienes, en cómo te vas a enfrentar a lo que no te gusta. sin Desde duda. yo quiero un ice en el cine, ¿no? Y no puedo tomar azúcar, ¿y cómo enfrento eso, ¿no? O yo quiero Ujú. el estuche de mi compañera, pero a mí no me lo compraron, ¿y cómo afronto eso? Y es una conducta que en definitiva para mí se modela de los padres o de las Sin figuras duda, más importantes, ¿no? Si tú sin ves duda. una mamá o un papá que sí, no sé, sale algo, hace algún deporte y no le sale bien y lo demuestra con cierta agresividad o con palabras, no sé, gritando, no lo sé, como ejemplos de este tipo, yo sí creo que ahí se empieza a modelar esa conducta. Sí, o también puede ser como con sensaciones de mucha inadecuación o con sensaciones de mucha tristeza, ¿no? O sea, no siempre tiene que ser la emoción como alta, sino también puede ser como hacia abajo, ¿no? Como es que yo no puedo lograrlo, es que, ¿no? Todavía siempre las cosas me salen mal. O sea, al final creo que justo es lo que dices, ¿no? Depende de lo que yo vi conforme yo fui creciendo, cómo son mis actitudes acerca de esto, ¿no? O sea,
y sí se aprende, ¿no? En mi caso, por ejemplo, muy en particular, ahora que hablas de esto, pienso, mi mamá tenía bajitita tolerancia a la frustración para cosas muy en particular, ¿no? Y entonces, hablando de planes y de horarios y de eso, era como militar. Entonces, cuando alguien le cambiaba un plan, era lo peor que le podían hacer, lo Ujú. peor, ¿no? Y entonces era, es que qué poca consideración y no sé qué, que por un lado tiene toda la razón del mundo, ¿no? Pero a mí, obviamente, yo lo aprendí tal cual y que a mí cuando yo era más chica me cambiaran un plan era lo peor que me podían hacer. Ujú, ujú. Era yo ya había planeado todo esto y tenía todo esto hecho y yo ya tenía, ¿no? Y qué mala onda y por qué me cambian el plan y era, pero enojo, pero es que ya no voy a volver a hacer planes, pero no, afortunadamente lo fui trabajando con la vida, pero era lo peor, ¿no? Yo lo veo en retrospectiva y digo, qué sufrimiento viví por mucho tiempo porque me cambiaban un plan, ¿no? O sea, ya no vamos a ir a comer a las 3, pero te veo a las 5. Y era terrible para mí. Exacto. Ahora, creo que ahí tocas un punto bien importante, ¿no? De que desarrollemos esta tolerancia a la frustración, porque cuando no la tenemos, en verdad, los seres humanos sufrimos, Sí, sí. porque las cosas, como iniciamos este programa, pues no van a ser como siempre esperamos, porque no Ujú, dependen solo de nosotros, ¿no? Un poco exacto. leí que esto surge o se empieza a investigar desde los animales, ¿no? O sea, los animales viven se desarrollan en manada, o sea, Ajá, no solo dependen de ellos, ¿no? claro. Prácticamente todos. Y entonces cada animal tiene como sus propios, supongamos, impulsos y tal, pero se tiene que frenar porque vive en una manada, ¿no? O sea, Mm, no se va a comer a la mamá o por el impulso, ¿no? Se va a detener porque a lo mejor es parte de su manada, o sea, es desde muy animal el ujú, que incluso puedan dominar esos instintos, ¿no? Un animal. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con los perros, ¿no? Con mis perros ujú, cuando los entrenan. O sea, mucha parte del entrenamiento de un animal, la verdad, es el dominar cierto sí, instinto, ¿no? O sea, es el para, frena, quieto, sentado, tal, o sea, frente a comida, frente a impulsos que él o el animal logre dominar. Entonces me parece interesante que sea que venía como desde ahí, desde que estamos vivimos como sí, como en ciertas manadas, y entonces pues sí hay cosas que justo por eso no van a ser como queremos, claro, ¿no? claro. Que va a surgir algo de alguien más o como en este ejemplo que tú pones, ¿no? No, pues ya me cambiaban el plan de las 2 a las 5. Sí, porque el plan no eras tú sola, Exacto, ¿no? exacto. Era Y al parte de final, una manada o de un grupo que iba a ir. exacto. Y creo, pero aún, Yoli, como que ahora que dices eso, pensando en, sí, ¿no? O sea, nosotros estamos continuamente funcionando en diferentes grupos y en diferentes, pues sí, como grupos, ¿no? Y Sí, entonces, como que digo, ahí tenemos menos control, entre comillas, porque hay muchas voluntades. Pero aún cuando existe solo mi voluntad, ¿no? De Adriana, que procura ser muy puntual y que quiere llegar puntual a sus consultas y tal, a lo mejor yo salgo de mi casa con tiempo y hubo una marcha o se me ponchó una llanta o lo que quieras, ¿no? Y no pude llegar a mi cita. Entonces, al final, sí por otra vez, ¿no? Porque los seres humanos estamos rodeados de estímulos todo el tiempo y de situaciones que salen de nuestro control. O sea, al final es como, sí, como vamos por la vida transitando cuando hay miles de millones de otras vidas transitando. Entonces, pues exacto. eso, ¿no? Eso choca forzosamente. Sí, convives con otros seres humanos, o sea, Exacto. no puedes, no se puede limitar a tu deseo, a tu impulso, a tu instinto, pero sí creo, insisto, en que es algo que tenemos que desarrollar mucho más como seres humanos. Yo sí veo actualmente, y también lo hablo de manera a título personal, o sea, una sociedad en la que estamos muy poco tolerantes, ¿no? O sea,
esto a mí no me gusta, o sea, tú lo ves en esta ciudad que estamos llenos de coches y, o sea, yo recuerdo una vez en el viaducto ver una persona que se le metió a alguien, ¿no? En esta entrada justo que vas como hacia Polanco. Y entonces el cuate de este coche sacó un bat y le rompió, o sea, de verdad, es una historia verídica. O sea, Un par. sí, sí, o sea, y le rompió el cristal del lado, sí, de su lado, del lado del copiloto. Afortunadamente parece que no venía alguien, pero si tú ves, o sea, mucho de lo que estamos ahora expuestos, ¿no? Yo hablaré como siempre, como ahorita en donde vivimos, es mucho como, no es como yo, ¿no? Todos estos videos de Lady no sé qué, Lady, o sea, es gente de, Ajá. o sea, este caso ahorita, ¿no? De desafortunado de este chico de Subway que ahora es bueno, es una noticia terrible, ¿no? Eh, no es como yo quiero, no es el servicio que yo quiero, entonces, o sea, ya no solo me molesto, sino que soy violento, Ajá. Ajá. ¿no? O Es que sea, es todo justo eso tendría que lo, ser como quiero, cuando quiero. exacto. Y creo que es justo eso lo que, o sea, son como dos vertientes, ¿no? Aprender a manejar nuestra frustración, pero por otro lado, ¿qué hago con esa emoción? Porque pareciera que la frustración justo ahora, como que la manera de actuarla es con muchísima agresión, ¿no? Es con agresión y es con, si no es así, vas a ver cómo sí es así, ¿no? O sea, no es nada más lo que yo quiero y sí, sí es lo que yo quiero, ¿no? O sea, porque a mí me das igual tú, que creo que tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con el considerar al otro también que no lo estamos haciendo. No, no, no. Que en el servicio y en estas cosas, o sea, insisto, Exacto. al estar en una manada, la otra persona reacciona de manera diferente. Ujú, Pero sí ujú. creo que viene, o sea, lo vemos con ejemplos así de adultos, pero yo lo veo mucho ahorita en la infancia, o sea, estos niños que pegan a sus mamás, ¿no? Que se enojan y entonces es esta cuestión de, bueno, es que está enojado, ¿no? Y entonces el estar enojado es como esta libertad de podrías hacer lo que quieras, ¿no? Podrías golpear, podrías morder, que siento que eso evidentemente tiene repercusiones cerebrales en un niño. Claro, Porque es decir, claro, ok, entonces cuando yo siento esto, entonces puedo sacar un bat y romper, ¿no? Porque claro, de claro. esto va, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, creo Porque la que, manera en que se maneja la frustración es con agresión, ¿no? exacto, Ujú, ujú. en este ejemplo, ¿no? Como tú En este decías ejemplo en particular. anteriormente, exacto, hay otras formas, ¿no? Hay gente que a lo mejor no sea con violencia o no sea con tanta rabia, a lo mejor sea Sí, con sí. más tristeza o con más frustración, que se guarden más las cosas. Ujú, ujú, ujú. Que te digo que creo que en esos casos puede ser hasta como con sentimientos de devaluación o de fracaso o de, ¿no? Como con sentimientos más de pues sí, como hacia mí mismo, que es lo que dices, ¿no? Como esto Sí, yo no lo voy a sacar, pero lo traigo porque, pues claro, yo no soy de insuficiencia, ¿no? Como creo que puede haber como esas dos vertientes que otra vez, no es que no lo vayamos a sufrir, todos sufrimos frustraciones en la vida, pero ¿cómo podemos hacer que esa frustración, en lugar de, o llevarnos a un lugar de mucha violencia o a un lugar de mucha inseguridad o de evaluación, cómo podemos hacer que esa frustración pues, se lleve de la mejor manera y a lo mejor encontrarle lo bueno, lo óptimo a esta emoción que estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué me quiere decir? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Cómo puedo adaptarla a lo que está sucediendo en este momento? exacto. Sí, ¿dónde voy a poner, ¿no? Ese enojo, esa rabia, porque hay muchas formas, que creo que es lo Exacto. importante que aprendamos como, sí, como seres humanos, ¿no? No, no solo como la violencia. Ahora, algo que a mí también me pareció bien interesante es que, o sea, de lo que hablan es que el origen también de todo esto em, es un pensamiento bastante inflexible, Ajá. ¿no? O sea, es como una forma de pensar con muy, pues sí, o sea, rígida,
inflexible, ¿no? Donde todo tendría que ser como muy, si habláramos muy en psicología, la verdad, muy también como, muy en el, muy super yoico, ¿no? O sea, es que Ujú, debería, es que ujú, tendría que ser. ujú, Y la ujú. verdad es que, pues, o sea, la vida debería de ser justa, pero es que no lo es. La vida debería de ser muchas cosas que no es, ¿no? Entonces, este Entonces, sí, pensamiento inflexible es lo que hace que este tipo de personas experimenten mucho más la frustración, el enojo. ujú, ujú, ujú. Sí, por supuesto, y creo que, no sé si ahora que estamos hablando un poco, pienso que tiene mucho que ver, a lo mejor no, pero como que desde mi óptica parece que tiene mucho que ver también con, justo con lo que hablábamos hace un par de semanas, ¿no? Con las expectativas. O sea, parece que mientras yo me genero más expectativas, también voy a estar cayendo y no se cumplen, ¿no? También voy a estar cayendo mucho más frecuentemente en la frustración de que eso no se está cumpliendo, de que mi deseo o mi plan o no se cumple y entonces, ¿no? Otra vez estoy como muy frustrado. Exacto. Pero volveríamos a un pensamiento rígido, Sí, por ¿no? En supuesto. donde, o sea, es que mis expectativas de esto son tal, por lo tanto tendrían que pasar. Es un pensamiento rígido. Claro, 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 porque ¿qué es diferente a como yo lo pensaría? ¿No? O sea, Ahora, ujú, creo que ahí lo interesante es cómo encontrar, o sea, un equilibrio para, o sea, más bien no desarrollar como un pensamiento, más bien desarrollar un pensamiento mucho más flexible, porque vas ujú. a vivir mejor, porque vas a estar más abierto o abierta a los cambios, que, Claro, claro. insisto, es algo que es, Que yo creo que mucho tiene que ver justo con, eh, pues con modificar estas creencias, ¿no? De que las cosas tienen que ser como yo quiero, como con tener una, pues sí, una visión más amplia de las posibilidades y más amplio de lo que puede suceder, ¿no? A ver, otra vez no quiero decir que con esto pienses en todos los escenarios, porque entonces vamos a estar hablando de que vas a tolerar tal vez un poco mejor la frustración, pero entonces vas a estar ansiosísimo pensando en cuántos escenarios existen, sino más bien como en esta idea de las cosas que yo quiero que pasen pueden pasar de esta o de otra manera, pero pueden seguir pasando si es que yo encuentro la forma de que suceda. claro. Sí, sí, porque creo que incluso va como muy ligado también al tema de creatividad, ¿no? De que o sea, porque siento, o sea, al meterme como en pensar en el pensar, pues valga la redundancia, pero en el pensamiento rígido, decía, claro, ahí como que no es nada creativo, Sí. ¿no? O sea, es que es como es como debería. Ujú, Y justo ujú. ahora a mí me llama la atención que hay muchísimos libros y cursos acerca de desarrolla como tu parte creativa, ¿no? Que creo que es algo que me dejó pensando el tema en que deberíamos hacer todos, porque creo Pero que tienes, seamos más creativos, podemos ser más flexibles, ¿no? Y podemos exacto. tener mayor apertura y por lo tanto no frustrarnos tanto. Sí, pero por otro lado también creo que es esta idea de como otra vez, ¿no? Tan rígida de la creatividad, ¿qué es la creatividad? O sea, creativos nada más pueden ser los artistas o Claro. creativos nada más, ¿no? Y eso pues no está mal, o sea, es alejadísimo de la realidad, ¿no? Al final todas las profesiones tienen una cara de creatividad porque al final estás encontrando por lo general nuevas formas, ¿no? O sea, una maestra es sumamente creativa y no es, pero no nada más de kinder, ¿no? Un maestro a lo mejor de matemáticas tiene que ser creativo en la manera de enseñar, un arquitecto tiene que ser muy creativo, un chef, ¿no? Tiene que ser sumamente creativo. Entonces, creo que también hay que hablar un poco de cómo yo soy creativo desde lo que yo hago, desde cómo yo vivo. Sí, por eso se habla, digo, no para meternos tanto en este tema, pero, o sea, por eso se habla de que todos tenemos esa capacidad Ujú, de ujú. ser creativos. Sin embargo, sí creo, a ver, digo, con todo respeto, pero
por ejemplo, un contador, ¿no? Sí creo que puede hacerlo, o sea, desarrollar menos ese tipo de pensamiento y entonces a lo mejor es un pensamiento más inflexible, ¿no? En donde todo el mundo tendría que llegar y ser a su hora y vestirse de Ujú, tal forma ujú, que ujú. un artista, ¿no? Que pues, hace arte abstracto, ¿no? Y va por la vida pensando que lo que sale es lo que surge y eso está bien. Ujú, ujú. Y va como viviendo mucho más en el presente. O sea, lo que voy es que creo que la creatividad sí es algo que puede ayudarnos a tener un pensamiento menos rígido y frustrarnos Sí, un poco menos, ¿no? sí, de acuerdo. Y yo creo que otra de las cosas que, bueno, lo hemos visto en bastantes ocasiones, en distintos temas, que puede ayudar también es a practicar la aceptación y el mindfulness, ¿no? La atención plena. Porque si yo practico, o sea, creo que son como dos cosas, ¿no? Y creo que aceptación es un temazo que tal vez habría que tomar Sí, que tocar acá en el programa, pero creo que aceptar las cosas de donde vienen, ¿no? Y que lo que llegó es lo que hay, ¿no? Nos ayuda también a frustrarnos menos, ¿no? O sea, pero otra vez la aceptación tiene que ver con crear menos expectativas o con, ¿no? O sea, simplemente actuar y ver qué es lo que llega, ¿no? O sea, aceptar lo que llega y qué hago con esto, más bien en lugar de estar esperando como un resultado particular. exacto. Que igual y vas a esperar un resultado, o sea, porque pues, todos vamos por la vida, ¿no? Pero creo que lo interesante ahí es que justo estoy como leyendo acerca de eso, es como, ¿qué vas a hacer con lo que realmente surja? Porque Ajá. entonces ahí es donde el pensamiento flexible, la creatividad o todo esto te puede ayudar. O sea, tú vas Ujú. hacia un camino y ese camino no es como lo esperabas. De ahí todo dependerá de qué vas a hacer entonces con lo que realmente tienes, ¿no? Creo Sí, yo. O sea, como, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? ¿Lo vas a volver vas a crear una posibilidad nueva o te vas a quedar ahí frustrado o sea, ¿qué vas a hacer con eso que la vida te está dando y que pues, no, pues a lo mejor no era lo que esperabas? ¿No? O sea, la, sí, la actitud frente a eso o el exacto. es lo que creo que puede cambiar. Por supuesto que evidentemente cuando buscas información de esto, pues todo el mundo refiere como todos estos temas de mindfulness, de tratar de vivir en el presente, porque Sí, y creo que, justamente pero eso es lo que es real. O sea, eso es lo exacto, es lo único. que hay. Suena a canción de Julieta Venegas, pero es real. O sea, el presente es lo único, o sea, es lo único que tenemos. Ujú, ujú. Y es justo creo que lo que hablábamos la semana pasada con Orit y con Ale, ¿no? Que decían de esta, que la actitud es muy importante frente a las cosas. Y sí es cierto, ¿no? La actitud es súper importante, pero en cuanto yo creo que la actitud tiene mucho que ver no solamente con que vivamos felices, ¿no? Y seas Benito buen día todo el tiempo, sino que tiene que ver otra vez, con la apertura, ¿no? De qué voy a hacer con esto, ¿no? Con la apertura de recibir lo que hay y ver cómo puedo darle la vuelta si es que no está llegando al lugar que quiero llegar, cómo puedo darle la vuelta para volver a encontrar el camino que tal vez me lleve a donde quiero llegar, ¿no? No quiero tampoco, como dices, ¿no? Pensar en ser unos conformistas y que la vida nos traiga y, todo bien, porque pues tener planes está bien y tener planes está padre, ¿no? Claro. Pero también qué es lo que hago con lo que viene y cómo puedo adaptar eso que encontré, ¿no? Eso que me llegó para guiarlo al lugar que quiero alcanzar. Exacto. O sea, qué alternativas como que me voy a ir creando. Es igual, ¿no? Como que podemos hablarlo ya como al final. O sea, qué opciones o cómo podemos hacer para que llevemos de mejor forma, ¿no? Ujú. Estas cosas que van pasando en la vida y que no podemos detener. Creo Sí. que, Ahora, yo no sé si tú buscaste por ahí, yo encontraba que hay consecuencias importantes de la baja tolerancia a la frustración. Y una de ellas, por supuesto, pues es el estrés, ¿no? O sea, no, no causa sorpresa, ¿no? Que una de ellas sea el estrés, pues porque
obviamente las situaciones problemáticas van a existir y si yo no sé cómo afrontarlas, entonces lo único que voy a traer encima de mí es estrés, ¿no? Es estrés de estar tal vez pensando todo el tiempo cómo lo voy a resolver sin poderlo resolver y entonces estar en un eterno estado de alerta que no me permite resolver tampoco porque no estoy viendo las cosas desde un lugar como más calmado, ¿no? Sí, sí, pero es cierto, esa es una de las consecuencias. Por eso, volviendo al punto, pues tenemos la sociedad actual que tenemos. Estamos, o sea, los índices de estrés son muy altos, sobre todo en ciudades como esta, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Entonces, entonces, sí, manejar el estrés. Ahora, va junto con pegado. ¿Cómo podemos manejar el estrés? Bueno, pues igual, o sea, puedes practicar este tipo de cosas como el mindfulness, ¿no? Yo ahorita igual pensaba como en un ejercicio que a mí me dejaron en algún taller interesante de esto que ahorita se los comparto, ¿no? ujú, Y ahorita que decías como las consecuencias, yo pensaba y lo había escrito como en mis apuntes que una de las pruebas así como más grandes que yo tuve de la tolerancia a la frustración fue la pandemia, ¿no? O sea, para mí fue como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde? O sea, que no, no, la pasé fatal hasta que, o sea, de plano, empecé a tener unos dolores horribles, ¿no? ajá, De ciática que en mi vida había tenido porque eran por los altos niveles de estrés que tenía, pero ahora que lo veo en retrospectiva, creo que tenía que ver con una no aceptación, exacto. como un no puede estar pasando, no puede ser que esto le vaya a pasar a mi negocio, no puede ser que yo no pueda salir de mi casa, no puede ser que yo vaya a pasar mi cumpleaños aquí, o sea, era un no, que eso me enfermó, Claro, claro, y porque justo, tolerando que la vida me pusiera otra cosa enfrente, ujú, 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 y eso me destruyó. sí. Y creo Entonces, que nos pasa a muchos en diferentes ambientes, ¿no? O sea, sí, la no aceptación trae muchísimos problemas por eso, porque te estás resistiendo a algo que ya está aquí. O sea, no puedes hacer nada. O sea, ¿cómo? A ver, ¿cómo yo me resisto a una pandemia? No te puedes resistir. ¿no? ¿Cómo yo me resisto a que no me dieron la promoción o que me corrieron de mi trabajo? No me puedo resistir a eso, o sea, sí es frustrante, claro que es frustrante, porque a lo mejor tú diste lo mejor de ti y aún así te corrieron. Por supuesto que vas a sentir que eso no está bien y que te vas a enojar y otra vez es natural, ¿no? Pero de ahí a que vivas no busques un trabajo porque digas, ya nadie, nunca voy a volver a trabajar porque son unos ingratos, es una cosa completamente distinta, ¿no? Sí, pero justo es eso, ¿no? Es el manejo, porque además en ese Exacto. ejemplo que estoy compartiendo, o sea, después me di cuenta cuando yo empiezo a trabajar esto, cómo, o sea, el verlo de manera distinta cambiaba toda mi forma de vivir el mismo evento. O sea, seguí Claro. la pandemia, pero cuando yo me di cuenta que esto me estaba haciendo muchísimo daño, entonces empecé a tomar conciencia de, bueno, no, esto ya está. O sea, y sí voy a tener que estar en casa, y sí existe la probabilidad de que mi negocio se pierda, ¿no? Y sí, o sea, y entonces cuando empecé a aceptar que esas cosas evidentemente podían pasar, pero que en ese momento no estaba ni siquiera sucediendo, Ajá, ajá. ¿no? Ujú. Fue cuando empecé a estar mucho más en paz Claro. con Pero lo creo que... que ahí dices, ahí tocas algo bien importante, Yoli, cuando dices que son cosas que ni siquiera estaban sucediendo. O sea, porque también ahí lo anclamos con los pensamientos ansiosos, ¿no? Entonces, Ajá, también tener baja tolerancia a la frustración sí, puede traer problemas graves de salud mental, ¿no? Como la ansiedad, la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Porque a veces ahí se refleja la frustración. O sea, puede traer problemas sí, serios mentales, ¿no? O sea, de salud mental y no solo de salud mental, sino, como dices, de salud física. O sea, unas contracturas espantosas, unas migrañas del terror,
súper irritables, ¿no? Gastritis, colitis, por supuesto, porque pues si yo me voy a pasar la vida tratando de controlar lo que es incontrolable, pues no hay forma. Y es que es eso, o sea, la vida en sí, la vida es incontrolable. Sí, O sea, los factores que va a ir dando son incontrolables. sí, sí. O sea, entonces es qué actitud, ¿no? Suena igual, insisto, muy libro de autoayuda, pero es Sí, cierto, o sea, ajá, ¿cómo vas a enfrentar el presente? O sea, ¿cómo vas a enfrentar este día? Porque nosotros creemos que va a ser el día como lo pensamos. Y al final, resulta que a lo mejor pasaron muchas cosas que ni siquiera te esperabas. ¿Cómo las afrontas? ¿No? claro, Por eso claro. yo Y vuelvo a ahora, que desde niños, ¿no? O sea, ¿cómo afronta un niño el que cuando es no, ¿no? Y yo trabajo ahora un chorro en cuestiones de crianza con eso, porque hay una dificultad de verdad grande en la crianza de decir que no. O sea, de no poder decirlo. Entonces es como, no, porque entonces de verdad no lo van a desarrollar. claro, claro, no es que tú le estés negando algo, por el contrario. Sí, y el Ujú, día de mañana, ¿qué va a pasar cuando de verdad les den un no? Porque si tú no se lo das como papá, se lo va a dar la vida, sí, o se lo va a pero dar creo la que tiene que ver, escuela, o se lo van a dar sus compañeros, o sea, no, le va a pasar. O sea, sí, sí. Y creo que el otro día en otro programa dabas un ejemplo similar, Yoli, no me acuerdo de qué estábamos platicando, que justo decías que esto viene desde las actitudes tan simples como de ya no te toca jugar ahorita con este juguete, ujú, ¿no? Porque así, desde esa simpleza, el niño va, se va a frustrar. En la simpleza de ya es hora de dormir, te apago la tele, en la simpleza de te tienes que meter a bañar porque ya es hora. O sea, todas estas cosas claramente van a frustrar al niño, pero está bien. Está bien porque esas son los retos de un niño de 2 años, ¿no? Pero van a ser, o sea, van a ir cambiando. Van a ser los retos de un adulto de 50 o de un anciano de 80, ¿no? Que tenga que enfrentarse con estas cosas. O sea, toda la vida vamos a estar exponiéndonos constantemente a la frustración. Si no lo aprendemos de chiquitos, lo vamos, como dices, lo vamos a aprender de más grandes, con más dolor, o claro, vamos a desarrollar un montón de cosas alrededor de no saber cómo tolerar la frustración. exacto. Y ahí es todo un clavado, porque, o sea, ¿por qué tú como mamá o como papá no toleras la frustración del otro? O sea, ese es un trabajo aparte, o sea, porque ya una cosa es la tuya, pero otra cosa es por qué no puedes ver que sí, se Ujú, acabó el tiempo de parque y va a llorar, y sí va a llorar. O sea, ujú. sí, 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 y se siente bien feo, sí. O sea, pero no, así es. Sí, sí, Yo hay veces yo quisiera un buen café y ahorita me tocó una porquería de café, no, pero me gusta el café y, o sea, no sé, ¿no? Creo que en la medida en que permitamos también desde la primera infancia que los niños desarrollen esta habilidad de decir, ajá, todo tiene un tiempo, ¿no? O sea, se acabó y podamos también como padres tolerar eso, claro, claro. tolerar que un niño sí pueda sentirse triste, sí pueda, vamos a tener niños emocionalmente mucho más educados y o sea, y por lo tanto adultos que también podamos hacerlo, ¿no? Que creo que, yo creo que a nuestra generación todavía le pasaba un poco, ¿no? O sea, había como mucho más frustración, o sea, era como que pues este era el uniforme y estas eran las cosas y pues si te gusta, ¿no? Y si no, pues, o sea, no había como Sí. tantísimas Mucha opciones. opción. Sí. No sé, al menos donde estudiamos nosotros, ¿no? Que el otro día justo platiqué con alguien y me habló pésimo de donde estudiamos, pero sí, sí, alguien que A estudió ahí, nosotros no que nos no, fue tan mal, Yoli. no, no, pero sus referencias eran terribles, me dio miedo. Pero bueno, creo que sí, era, ¿cómo se llama? O sea, había como mucho más restricciones y bueno, creo que también eso nos ha hecho como mujeres adultas también con más, sí, no sé si son, no me quiero meter en el tema de hábitos ni nada, pero que sí, em, Más herramientas. sí,
y más adaptativas. Sí, porque justo también creo que otra de las partes en las cuales puede tener una consecuencia grave es en la relación interpersonal, porque al final estamos siempre, o muy probablemente, con grupos, ¿no? O sea, nuestro grupo de trabajo, nuestro grupo familiar, nuestro grupo Ah, de la escuela, ¿no? O sea, y entonces si yo no tengo una baja tolerancia a la frustración, pues trabajar conmigo va a ser muy complicado, ¿no? O sea, porque voy a complicar la dinámica, ¿no? O sea, pero con todos, pero con familiares, con amigos, con colaboradores, o sea, porque, ¿cómo? ¿No? O sea, porque probablemente las cosas no van a salir como van a salir, como, entonces yo no puedo estarme haciendo un berrinche o tirarme al drama o cuando, ¿no? O sea, esto lo tenemos que sacar, ¿no? O sea, estés haciendo un drama o no estés haciendo un drama, no te puedes, ¿no? O sea, decir, pues ya, me voy a tomar un café y a ver, y resuélvanlo ustedes. No, es cierto. Ahora, lo cierto es que la realidad es, o sea, es lo que la tengo realidad es. en ese momento, o sea, a veces está bien, bien chida y a veces está horrible y a veces, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer con esa realidad? Y ahora sí, creo que ya más cercanas como al final, sería bueno como ir dando como estos tips de, bueno, pues, o sea, por ejemplo, que lo leía yo mucho, ¿no? Y decía, ay, sí, suena bien padre, ¿no? Pero pues, ¿cómo le haces? Cultivar la paciencia, ¿no? O sea, sí, yo lo leo y digo, claro, no, pues sí, claro, todos deberían, pero ¿cómo haces? Yo era algo que me preguntaba. Y en algún taller de mindfulness que tomé, me dejaron un ejercicio que me marcó muchísimo, porque además lo tuve que hacer así durante varios días, no sé, 21 días max, así. Y entonces era, en mi caso, ¿no? Era poner el café en la cafetera, Ajá, observar cómo estaba el café haciéndose. O sea, ajá. desde tomar el agua, ver llenar la jarra, depositar el agua, observar cómo se hace el café. Bueno, yo Qué recuerdo que desesperación, Yolanda. esa era mi tarea. O sea, y yo recuerdo que los primeros días era una cosa así que decía, madre mía, me muero, ¿no? Después empecé a ser curiosa como por el proceso. O Mm, sea, decir, creo que en mi vida me había quedado viendo, ¿no? Ni siquiera como, o sea, como atenta a esa que ajá. era la realidad, o sea, eso era lo que tenía que hacer. Y ahora que pensaba en esto o sea, que preparando el tema, o sea, y que sea, cultiva tu paciencia, decía, ese es un buen ejercicio, la verdad. Sí, Digo, sé sí. que no todo el mundo pone café, pero muchas veces te lo dejan con poner agua, por ejemplo, hervir y esperar a que el agua hierva, ¿no? Y observar el proceso y Me estar. muero. Sí, Bueno, pero pero sí, son ejercicios de mindfulness, o sea, de estar. claro, claro. Y sí siento que se desarrolla algo, ¿no? O sea, es un ejemplo de cómo puedes desarrollar tu paciencia. Sí, 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 pero creo que tiene que ver mucho con sacarnos de lo automático, ¿no? O sea, en la medida en que podamos hacer las cosas como con más eh, tranquilidad, por decirlo, como con más atención, pues sí, cultivas la paciencia porque pues estás esperando y tampoco pasa nada, ¿no? O sea, y creo que somos sumamente impacientes, ¿no? Entonces, somos impacientes e intolerantes todo el tiempo. Entonces, Exacto. sí, Es y un... creo que otra de las cosas que puede como servir mucho, que por ahí encontré también, Ujú. era como desarrollar habilidades de regulación emocional, ¿no? ¿Qué O es sea, eso? también suena padrísimo, ¿no? Ah, claro, me voy a regular emocionalmente. Pues sí, pero ¿cómo podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo podemos regularnos en frente de la frustración y también de la incertidumbre? Porque al final, pues creo que también van un poco de la mano. Y creo que, pues que puede ser otra vez, ¿no? Con ejercicios como cuando estoy sintiendo que mi emoción está subiendo, porque eso sí lo podemos sentir, ¿no? O sea, empezamos a sentir que estamos más alterados o que estamos más tristes. Entonces, pues unas cosas pueden servir, otra vez, ejemplos de mindfulness, ¿no? Respiración profunda, relajación muscular progresiva, visualizaciones, ¿no? Voy a visualizar, no sé, el mar o una fuente, o, ¿no? Y esto ayuda como a sacarnos del momento
en donde la emoción va subiendo o va bajando y como, a ver, no, ¿no? A ver, voy a salirme de ahí porque la emoción, otra vez lo hemos hablado, ¿no? Que sentimos que la emoción nos abarca completos y nos abraza. Y la realidad es que no, ¿no? O sea, tenemos que tener como consciente que la emoción sí está presente, pero la emoción va a pasar. Y entonces de esta manera podemos ayudarle como que pase más rápido. Cierto. Sí, yo creo que la respiración es y será, la verdad, un arma que no tenemos ni idea de lo que puede De lo hacer, potente que es. ¿no? Sí, De lo potente que es en nosotros como seres humanos. O sea, suena fácil también, porque creo que eso también se aprende, o sea, el estar consciente hasta de respirar. No sí, digo todo el tiempo, porque la verdad es que yo creo que, o sea, un es monje imposible. no es el que ha de poder hacer eso, pero sí creo que en esos momentos, el que tengas la capacidad solo de pensar en, está entrando aire, está saliendo aire, Ajá. ¿no? O hacerlo, estoy haciendo en 4 tiempos, estoy exhalando en 4 tiempos, o sea, son cosas muy pequeñas, pero que te hacen consciente, o sea, ayudan a tu cuerpo y a tu mente a decir, baja. Pero es que está demostrado científicamente, Yoli. O sea, está demostrado científicamente que es la conexión, ¿no? Y que es como el regulador por excelencia, ¿no? O sea, lo que pasa es que se nos olvida respirar. Lo que pasa es que Y nadie nos dice que eso es importante. O sea, nadie nos yo lo dice eso. descubrí hace unos años, perdón, a mí nadie nunca me dijo que respirar era importante. O sea, yo no era una persona consciente que respiraba. No sé tú, Sí. yo no. O sea, a mí nunca me dijeron en la primaria o mis papás o así, oye, o sea, jamás. O sea, Yo creo nunca. que yo lo aprendí justo cuando empecé a meditar Exacto. después cuando hice el curso de guías de meditación y todo lo que hemos hecho en Mindfulness, pero en realidad no. Y ahora que dices esto, como que me acuerdo que de un alumno cuando estaba en el kinder, que era lo máximo. Yo lo quería muchísimo, era un niño increíble, pero era muy complicado, era un niño complicado porque nunca lo llevaron a diagnosticar, nunca nada, pero yo sospecho que tenía estaba en el espectro, ¿no? Porque Ujú. no toleraba los sonidos, era muy poco tolerante, justo, ¿no? Con cosas que le hacían. Y entonces tendía a salirse de control, ¿no? Y a gritar o a llorar con muchísima angustia, ¿no? Y entonces pues, nosotros intentábamos contenerlo y respira, tranquilo, va a pasar, ¿no? Y contenerlo físicamente, o sea, literal, Sí, sí, sí. abrazarlo, ¿no? Y tranquilo, bla. Y entonces era muy chistoso porque después, como a la mitad del año, él ya sabía que tenía que respirar. Pero entonces llegabas y le decías, tranquilo, acuérdate que esto pasa, respira. Y entonces en toda su angustia y en toda su desesperación, llorando, te decía, es que no puedo respirar. Pero claramente estaba tan contraído que efectivamente no podía No podía respirar. respirar. No, es que ya sé, pero no puedo respirar, ¿no? Y entonces era como, ok, está bien, ¿no? Y entonces recurrir a otras cosas, ¿no? Piensa que le vas a soplar a una vela, piensa que le vas a soplar a una flor, piensa que... Y entonces como que era cuando podía, pero es increíble porque, y es un ejemplo que yo a veces les doy a mis consultantes que tiene que ver mucho con la respiración. Los, cuando estamos en nuestra emoción más a tope, si te das cuenta, nuestra emoción, nuestra respiración siempre está arriba. O sea, cuando Ujú. estás llorando con muchísimo sentimiento, es aquí. Cuando estás súper enojado, también no estás respirando completo. Cuando estás muy angustiado, también estás arriba. Entonces, si nos hiciéramos conscientes de eso, que a veces es difícil, podríamos salir de ese lugar. Sí. Sí, sí lo creo. Pero sí creo que hace falta mucha, mucha cultura, la verdad, de la respiración, de que tenemos eso ahí con nosotros y de que puede ser un recurso si entrenamos, como cualquier cosa, Exacto, como hacer ejercicio, exacto, como es exacto. algo que podemos empezar a desarrollar y recurrir a él en momentos en que la vida puede ser complicada, puede ser frustrante, que es cierto, Ajá, ¿no? Ese es ajá, creo que otro de los puntos que yo veía. O sea, el que esta cuestión que decimos, ¿no? O sea, aprende del presente, quédate ahí, o sea, ¿qué te está dando y qué vas a hacer con eso? ¿No? O ajá. sea, sí,
Ok, no estás pudiendo respirar, que ojalá y sí pudieras, pero no estás pudiendo. Entonces, ¿qué está sucediendo en el presente y qué puedes hacer con lo que tienes? ¿No? Exacto. Porque creo que la frustración viene mucho de, no, es que esto no debía haber pasado, ¿no? Es Ujú, que esto tendría, y entonces te estás peleando con algo que no es como tú quieres, ujú, y ujú, de ahí viene toda la frustración. Entonces, aceptar ese presente, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto, ¿no? O sí, sea, sí. es como el niño, ¿no? No me compraron el ice, ¿qué voy a hacer frente a esto? ¿Voy a entrar a la película, al cine y voy a disfrutarla? ¿O me voy a quedar en el pasillo llorando hasta que la película se acabe? Ujú. Y ¿Qué creo voy? que ahora que dices esto de como de los mandatos de debos, tengos, ¿no? En la terapia cognitivo-conductual hablamos mucho de las creencias, ¿no? Y de las creencias centrales. Y creo eh, que por eso funciona. La mente también la tenemos Sí, que cultivar con ejercicios, con aprender de respiración, con tener un diálogo interno, ¿no? con ir a terapia, con ir a hacer ejercicio, con ir a, no sé, ¿no? A grupos de X, con... Sí, a grupos de autoayuda, ¿no? En donde puedas escuchar esas historias y darte cuenta que tu realidad, es que lo que te está pasando no es solo lo tuyo, ¿no? O sea, sino que le Ujú, pasa a muchas personas de diferentes formas. O sea, hay ujú. tantas formas de ayudar a esa parte de la salud, pero estamos como todavía mucho más acostumbrados a oír como la parte física, ¿no? O sea, Sí, como, eso sí se entrena. O sea, un buen cuerpo sí se entrena. exacto, Lo exacto. demás, bueno, ay, son locurillas, ¿no? Exacto. Sí, ¿cómo le vas a, cómo vas a entrenar tu cabeza? Pues sí, sí se puede. Sí, sí se hace. Sí, sí se hace. Exacto, Sí, sí exacto. podemos entrenarnos a tener una mayor tolerancia a la frustración. Sí podemos. Sí podemos a eso, sí podemos entrenarnos a ser más flexibles, sí podemos entrenarnos a aceptar más las situaciones que nos presenta la vida. Sí, sí, sí podemos. Exacto. Y sí Y se ojo, vive mejor. yo creo que no es vivir zen, ¿no? O sea, porque a veces la gente No, escuchamos y es como, ay, claro, y entonces que ella voy a hacer o sea, no, no es eso, ¿no? Sino que es otra forma de afrontar la vida. No quiere decir que no te vas a enojar, que te va a chocar lo que pase, que vas a sufrir, ¿no? Que te vas a poner triste. No, simplemente es otra forma de enfrentar la vida. que es a esto a lo que nos referíamos con estrategias de afrontamiento, ¿no? ¿Cómo quiero afrontar esto que va a pasar? Exacto. Pero Y sí, también se aprende. exactamente. Pero Ujú, sí, ujú. seamos un poco más tolerantes con las cosas que nos frustran. Pensemos esta semana qué cosas te han frustrado, cómo las abordas, Exacto, o sea, cuál ha sido, porque a lo mejor llevas toda una vida actuando de una forma. Eso no quiere decir que tengas que seguir haciendo lo mismo. exactamente, exactamente. Porque hay muchas formas y probablemente te vengan mejor también. Claro, así Ujú. es. Pues Pero bueno, pues ya, se nos acabó el tiempo, Yoli. ¿mm? ¿Quieres Este, pedir? sí, nos despedimos el día de hoy. Esperamos que haya sido un programa que les haya gustado. Ya saben, compártanlo si les gustó, si aprendieron algo. Y nos vemos la próxima semana con ¿qué programa, Yoli? No estoy ¿Culpa? segura si tenemos culpa. Creo Algún que tema de culpa, creo que sí. Un tema también bien, bien, bien profundo y bien interesante que bien todos complejo y tenemos. bien interesante. Sí. Así que no lo dejen de escuchar para el próximo lunes. Que tengan una Lunes. excelente semana. Que tengan linda semana. Un abrazo, chao. Chao, chao.